¿Qué hacemos con el riachuelo? Macri se presentó en Dolores por la causa de espionaje ilegal. Un sismo de 5,8 grados sacudió a Mendoza y hoy es el Día Mundial del Sándwich. Dame el chabuchito. Otro día más en este hermoso y sabroso país. 15 pesos sale un patio acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Mientras los líderes del mundo debaten sobre el cambio climático en la cumbre de Glasgow, en Argentina continúa pendiente una de las mayores deudas ambientales del país: el saneamiento del riachuelo. La cuenca Matanza-Riachuelo es una de las más contaminadas del planeta. El 70% de la contaminación proviene de residuos cloacales y basura de los barrios y asentamientos costeros. Nosotros estamos sacando alrededor de 400 toneladas de residuo por mes del lecho del río. ¿Qué consecuencias trae a la salud vivir en una de las zonas más contaminadas del país? Tengo mis 2 hijos con plomo en sangre. Y los problemas que ellos tienen de salud es que a más grande le afectó la vista, se operó de la vista y el nene tiene sangrado en la nariz, dolores de hueso. Otra de las cuestiones que acrecienta la contaminación del riachuelo son los desechos químicos que las industrias arrojan a la cuenca. No hay un sistema de control de las empresas y de los agentes contaminantes que producen. Hace 15 años, la Corte Suprema impuso el saneamiento del río. En 2006 fue creada la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, ente autárquico encargado por mandato de la Corte de sanear la región. 10 años después, Acumar reconoció el cumplimiento del 20% del saneamiento y la relocalización de los vecinos que exigió la Corte. Otros ríos del mundo como el Sena en París y el Tames en Londres son muestra de que sanear y dragarlos es posible. ¿Podrá pasar lo mismo con la cuenca Matanza-Riachuelo? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! ¡Arranca Fuego Amigo! Un programa libre de contaminación. No sé si estamos libres de contaminación, pero queremos estar un poco mejor. A ver, el riachuelo es una deuda que tenemos acá en la Argentina muy importante. En 2008 fue el fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear el riachuelo y mejorar la vida, la calidad de vida de todos los que viven en la cuenca del riachuelo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? No lo vamos a contar nosotros, como siempre. Lo van a contar los especialistas, pero antes saludo al equipo. ¿Cómo andan Eli y Mayra? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Buenas noches. ¿Comieron Buenas sanguchito en el día del sándwich? Sí, claro. Sanguchito de miga. Bien. ¿Vos también? Más rico que de mío. ¿Más rico que de miga? A Eli le gustan Bien. las hamburguesas. Bueno, yo A me mí comí uno de Sí. milanesa. Le mandamos un beso a Diego Schurman, que nos está mirando, Yumi, el querido Yumi, que está Le mandamos contento, además. sanguchitos. Sanguchitos, sí, seguramente está muy contento con el partido de Boca. Bueno, paso pobre, no se puede defender. Paso a presentar a nuestros invitados del día de hoy para hablar del riachuelo. Está Daniel Larrache, director ejecutivo de la gestión de Acumar. Está Andrés Napoli, abogado especialista en Derecho Ambiental, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, más conocido como FARM. Y están también Carmen Cantero, trabajadora de la Cooperativa de Trabajo Barrios Unidos de Fiorito. Bienvenida, correcto. Carmen, gracias por estar. Y Gabriela Hellmans, trabajadora también de la Cooperativa de Barrios Unidos de Fiorito. Buenas que noches. trabajan justamente con el riachuelo y van a contar un poco qué están viendo, cómo es su laburo, hace cuánto. Pero quiero arrancar con vos, Daniel, que nos cuentes un poco qué se hizo y qué falta con el riachuelo. ¿Qué avances han habido y qué decís vos que es una deuda todavía para con los argentinos y argentinas? Bueno, buenas noches a todas, a todos. A ver, yo creo que se hizo mucho, pero falta mucho más. Me parece que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, tal como expresa el fallo de la Corte, implica un trabajo multidisciplinario que hay que abordarlo integralmente a lo largo y a lo ancho de la cuenca, porque no es solamente el riachuelo, no solamente el río, es toda la cuenca, son los arroyos interiores de la cuenca. Estamos hablando de una cuenca que arranca en Cañuelas y termina en las Cuatro Bocas, en el riachuelo, cuando desemboca en el río de la Plata. ¿Cuántos municipios afectan? 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, más la zona sur, digamos, de la ciudad autónoma. Por lo tanto, una población de
alrededor de 5 millones de habitantes, 4 millones y medio, 5 millones de habitantes, con vulnerabilidades muy grandes en sus barrios, en las barriadas más pobres que se asientan en la cuenca. Por lo tanto, digamos, la tarea es inmensa, la que hay por hacer. Es cierto que en estos años se ha avanzado mucho. ¿En qué? En el saneamiento, digamos, porque son varias las líneas de trabajo en las que hay que abordar. Por un lado, las tareas de saneamiento más profundas en cuanto a materia de infraestructura. Por otro lado, toda la materia en materia socioambiental, todo lo que tiene que ver, digamos, con mejorar la calidad de vida de la población que vive en la cuenca. Entonces, en ese sentido, hay grandes obras de infraestructura que se empezaron y que hoy están en plena ejecución, en marcha, por decir algunas. El sistema Riachuelo es la obra de saneamiento local más grande de la historia de la Argentina, que se realiza con un crédito del Banco Mundial. Dentro del sistema Riachuelo tiene una importancia fundamental la obra del Parque Industrial Curtidor y de la planta de tratamiento para los efluentes de las industrias curtidoras que se está ejecutando en Lanús. El traslado del mercado de haciendas de Liniers, que si bien es una inversión privada, porque es la Corporación del Mercado la que se traslada a Cañuelas, es parte del proyecto de saneamiento de la cuenca y la ACUMAR está siguiendo en detalle, digamos, las nuevas instalaciones y su nueva planta de tratamientos para que empiecen a trabajar en Cañuelas digamos, en condiciones ambientales aptas. El desarrollo del plan director de AISA, están ya construidas la planta de Fiorito y la planta de Acuba en Lanús. Está en inicio de ejecución la planta de La Ferrer en La Matanza, más el sistema Riachuelo que le va a dar capacidad de ampliación a las redes en la zona sur de AISA. Esas obras, mega obras de infraestructura, que hoy están en plena ejecución y que tenemos grandes grados de avance, nos van a permitir pensar en los próximos años que en materia de saneamiento la cuenca empieza a mejorar y, por supuesto, a partir de allí las condiciones del río. En paralelo, el control industrial, que es el otro gran componente, digamos, de la contaminación que tiene el río. ¿Está sucediendo? ¿Controlan a las sí, industrias? Claro. La fiscalización y el control ambiental que se hace sobre el conjunto de las industrias. En su momento, cuando ACUMAR empezó a trabajar, había detectado unas 1.500 industrias que fueron declaradas agente contaminante. Hoy es aproximadamente la mitad la que están en esa condición, con planes de reconversión, porque la actividad productiva tiene que ser una actividad productiva sustentable y en eso estamos trabajando. Hagamos un punto acá y ahora seguimos, digamos, pero quiero retener alguna de las cosas que fuiste mencionando, que decís que están en proceso, para preguntarle a Andrés qué falta, cuánto falta, qué valorás que se hizo y qué pensás que se hizo mal desde aquel fallo de la Corte Suprema, pero ya pasaron 13 años. Sí, es un dato muy importante rescatar que esto es un proceso, no es una cuestión que depende de un gobierno o de otro, depende de un proceso, de una política de Estado que la arrancaron, digamos, a partir de lo que fue la demanda de los vecinos, el defensor del pueblo, las organizaciones, hubo un fallo de la Corte, y a partir del fallo de la Corte hubo una serie de demandas, y lo que esperábamos es que ese proceso se transformase en una política de Estado con una impronta propia. Eso no ha sucedido hasta el momento, por eso la permanente intervención de la justicia, planteando distintas cuestiones que faltan. Y dentro de las cosas que faltan, sin lugar a dudas, están las obras de infraestructura, que eso tiene que ver con contener una de las fuentes principales de contaminación, que son los líquidos cloacales. Esa cuestión de infraestructura está en marcha. Estamos con grandes déficits, sin lugar a dudas, en la cuestión del control industrial. Y le voy a decir por qué. Porque recién acaba el secretario de plantear un tema que es central, que es cuántas industrias contaminan. Bueno, yo, digamos, del momento que Romina Piccolotti se subió a hablar con la Corte, cuando nosotros tuvimos el caso, Romina Piccolotti dijo 45 industrias. Después pasamos a 13.000 industrias. Después bajamos a 6.000. Después pasamos a 1.500. Y hoy estamos en 750, según el último informe que tiene la ACUMAR. ¿Industrias que contaminan al riachuelo? En realidad, que las declaran agentes contaminantes. Lo que no vemos hasta acá es una política sistemática en la cuestión de las industrias. Y por supuesto hay muchos atenuantes. Estamos en crisis económica, no existe financiamiento, la mayor parte de las industrias de la cuenca son pymes. Pero además hay un elemento que hay que sumar y que no es menor, que es que el sistema legal de vertidos que tiene la cuenca es un sistema que no va con el riachuelo. El riachuelo es un río estanque, prácticamente el agua no se le mueve, va entre 2 metros cúbicos por segundo y 20 metros cúbicos por segundo. Esto es prácticamente un estanque. Por eso
Lo que hay que tener es normativa adecuada. Y lamentablemente la normativa de vertidos que tenemos hoy es una normativa inadecuada porque podemos verter cualquier cantidad de contaminante en la medida que lo disolvamos en agua. Y eso el río no lo va a poder absorber. ¿Cuál es la principal fuente de contaminación hoy del riachuelo? Hoy tenés 3 fuentes de contaminación históricas: cloaca, residuos líquidos industriales y basurales a cielo abierto. En basurales a cielo abierto se ha bajado bastante desde 2017 para acá, pero hay todavía que trabajar. El problema principal es, como lo planteaban recién, la falta de la cuestión de cloacal, que depende de una obra de infraestructura que tiene que terminar y que por suerte en los ajustes del Fondo Monetario no se canceló y está en marcha. Y la otra es la cuestión de los efluentes industriales. Y ahí te agrego un elemento más que es muy importante, que tiene que ver con la cuestión de la relocalización de las viviendas que están en el borde del riachuelo, que eso también está muy rezagado, no más del 27% del plan que se anunció hace ya unos cuantos años. ¿Solo el 27% Solo de el 27%. las familias? No, solo el 27% de lo que son las soluciones habitacionales que se anunciaron. Se anunciaron 17.771 soluciones habitacionales y hasta ahora se ha avanzado, tengo los datos acá de la Kumar, más o menos en unas 6.000 o 7.000. Entonces, y todo el resto de esas personas están viviendo bajo la contaminación del riachuelo, que es básicamente, por ejemplo, plomo en sangre. Hay muchísimos contaminantes. Por supuesto que uno de los que más impacta es el plomo en sangre, fundamentalmente con marcadores muy fuertes en los niños. Y después tenemos otro conjunto de sustancias que tienen que ver con estar en proximidad a un foco contaminante y de otros elementos adicionales, como por ejemplo basura permanente o situaciones de calidad de vida que son muy complejas para las familias de allí. Entonces, ese proceso hay que avanzarlo, depende de muchas circunstancias. Está muy atrasada La Matanza, está muy atrasada Avellaneda, está parte atrasado la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, depende de muchos temas y en esto sí vamos a plantear la coincidencia, es que el proceso de descontaminar el riachuelo no es limpiar el río solamente, es un proceso socioambiental que tiene que ver con una multiplicidad de aspectos que tienen que avanzar en conjunto. Para eso hay que tener una política de Estado. Está buenísimo eso que decís, porque si no pasan los gobiernos, uno hace una cosa, que es lo que pasa en la Argentina, ¿no? El otro deshace y no hay una decisión que trascienda a los partidos políticos y los gobiernos para tratar de solucionar esto, que claramente además afecta, cuando decimos, hablamos del ambiente, a veces como que se plantea esa falsa dicotomía economía o ambiente, o qué lejos me queda a mí de los problemas, primero necesito comer, pero acá en el riachuelo se ve de forma tangible que a quienes más afecta son a las personas más vulnerables, a las personas que viven en barrios vulnerados de derechos, porque los afecta directamente a la salud, ¿o no? Totalmente. Además es la problemática que no se ve. Es decir, es la invisibilización, porque muchos de los problemas que surgen en la población muchas veces ni se asocian con el riachuelo. De hecho, hubo un secretario de Ambiente, en un momento determinado, no lo vamos a nominar cuál, que dijo, la verdad, la pobreza del riachuelo es similar a cualquier pobreza del país, por lo tanto el riachuelo no es un problema. Y era uno de los directores de la Kumar el que me lo estaba diciendo, precisamente contrariando lo que la Corte Suprema de Justicia planteaba, que el riachuelo es un problema, porque es un gran vector de problemas y con pasar por el río lo podemos ver. Yo creo que el desafío que tenemos como sociedad, ya que se está discutiendo el cambio climático, es que no podemos seguir viviendo con esta cloaca a cielo abierto 30 años más en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay que trabajar en conjunto y hay que establecer una política de Estado en el riachuelo que no se discuta. Ya vuelvo con ustedes, pero les quiero preguntar a cualquiera de las dos, la que me quiera contar, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes? En principio se levanta la basura, se corta el pasto, se mantiene todo lo que sea al borde del riachuelo hacia arriba. Por ejemplo, ¿vos en qué parte trabajas? Nosotros hacemos todo lo que es la ribera. La ribera. ¿Y qué cosas encontrás limpiando el río? O sea, ¿qué ves? ¿Cómo está el río? ¿El río en sí? Sí. Digamos, comparando como cuando arrancamos, sí, está mejor. No te digo que está perfecto, pero está mejor. ¿Qué veías cuando arrancaste y qué ves hoy? Cuando arrancamos, el pasto te tapaba. No se veía. De un lado para el otro no se veía el pasto tan alto que estaba. Ahora está mejor. Y animales muertos, sí, ratas, arañas, de todo. Autos. De todo. Más o menos hace unos 12 años que estamos haciendo 12 años. Sí, 12 años que estamos haciendo la limpieza del riachuelo Cuenca y bueno, se han encontrado muchas cosas. Se han encontrado muchas cosas de autos, basurales,
de todo. Y hoy día está mejor. Sí. Es más, lo ocupan para salir a caminar, algunos vecinos. O sea, como que se ve un poquito la mejora. ¿Y qué, digamos, en estos 12 años, es un montón de tiempo? 12 años que está. ¿Qué cosas has encontrado así que vos decís, me sorprendió que haya, más allá de las empresas y, digamos, las grandes causas de la contaminación, no sé, que alguien tire esto o algo que hayas visto y que te haya llamado mucho la atención? Bueno, animales muertos, por supuesto, desde Eso los es cotidiano. caballos, claro, los caballos, perros, chanchos y bueno. Los autos que... Y otras cosas más fuerte todavía. Perdidos. Se ha encontrado. Sí. Muchas cosas. Pero bueno. Bueno, sigamos un poco con los avances y las deudas. Te quiero preguntar por la gente. Recién Andrés decía que hay muchísimas personas que, a pesar del fallo de la Corte Suprema, siguen viviendo en estas condiciones indignas. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué están esas demoras? Yo, a ver, te pediría hacer dos observaciones las que vos quieras. breves, digamos, de contexto. En una que coincido con la mirada que hacía Andrés, me parece que lo que le agregaría es que una política de Estado, que es lo que tiene que tener justamente un proyecto de saneamiento como es el que tiene la cuenca, que es la que estamos construyendo, lleva plazos y lleva acciones concretas efectivas que se hacen día a día, que se ejecutan día a día. En eso hay un plan integral de saneamiento ambiental de la cuenca, el PISA, que es, digamos, la determinación de los que se realizó el PISA en el año 2010, que se volvió a reformular en el año 2017, que cuando nos tocó asumir la gestión con Martín Sabatella en el 2019, el inicio del 2020, decidimos no reformular el PISA, justamente porque una política de Estado requiere darle tiempo a la ejecución de la formulación de un plan de saneamiento que estaba formulado. Lo que hicimos es un plan de gestión 21-23 para ir movilizando las obras y las acciones que hay que hacer para cumplir con el PISA. No hay que discutir el PISA, sino que hay que cumplir con el PISA. Y eso se trata, digamos, de gestionar las cuestiones que hay que hacer. De las soluciones habitacionales y de las familias que viven en la sirga, porque una cosa es las familias que viven en la sirga y otra cosa es el conjunto de familias que necesitan una mejora habitacional y que viven en barrios vulnerados y que necesitan tener estas 17.771 soluciones habitacionales que impuso la Corte hace 12 años. Por lo tanto, es cierto que también tenemos desafíos más grandes por delante. Las soluciones habitacionales muchas veces, además de la vivienda, implica el acceso a las infraestructuras. Esto que yo decía antes. El tema es complejo, es multifacético. Entonces, hay que ir abordando distintas acciones. Yo, perdón que pregunte, sí, pero me viene a la cabeza un video de Lorenzetti, no me acuerdo exacto en qué año fue, no sé si fue hace 2 años, que estaba interpelando a Kumar diciendo... Pero ¿qué avances hubo? Porque en el medio hay vidas humanas, digo. Está todo bien con entender que es un problema súper complejo, que trasciende a los gobiernos, pero pasaron 12 años desde el fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué hay tantas familias que todavía viven ahí y deberían, según la justicia, vivir en otro lugar? Es que, por eso te digo, a ver, la relocalización no es para todas las familias. Lo que hay que darles es soluciones habitacionales. Eso es lo que dice el fallo. Hay que relocalizar a los que están en la sirga. Y en la sirga está prácticamente, excepto en un tramo en la Villa 21-24, en la cual en estos días, en la pandemia, hemos seguido mudando familias, se han mudado familias al complejo Orma y al complejo Mundo Grúa. Están en construcción y estamos trabajando con el gobierno de la ciudad en ese caso, digamos, para terminar de erradicar las familias que viven en la sirga, que hoy deben ser unas 300 y tanto de familias que todavía en la ciudad autónoma viven en la sirga. Y quedan, te diría, otras 300 familias en la sirga, sobre todo en La Matanza. Ese proyecto cumple, digamos, con la liberación del camino de sirga. No cumple con la solución habitacional a las 17.771. Por eso te digo que parece una misma bolsa, pero son distintos temas que están en una misma bolsa. Entonces, hay un atraso, es cierto, digamos, hay un atraso en materia, digamos, de las soluciones habitacionales. Un 28% de cumplimiento para nosotros es muy bajo. Nosotros llegamos a la gestión
con las obras totalmente paralizadas, las obras de vivienda se paralizaron y no quiero hacer de nuevo... ¿Esas obras quién las lleva a cabo? En este momento el Ministerio de Vivienda de Hábitat, que financia los proyectos que hace el Instituto de la Vivienda de la Ciudad o los municipios en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y vos hablabas antes de que la mitad de las industrias que tiran desperdicios se fueron reconvirtiendo. ¿Hay un plazo para que todas dejen de tirar desperdicios? ¿Cómo es el control que se le hace a las industrias? Sí, a ver, cada industria tiene una particularidad y tiene que hacer un plan de adecuación particular. En ese plan de adecuación se le otorga un plazo para su cumplimiento y su mejora de los procesos productivos. En algunos casos en particular, como el que estaba comentando de la industria de las curtiembres, que es una de las industrias más conflictivas en materia de contaminación, se tomó la decisión de construir, de ejecutar un parque industrial para esa industria con una planta específica y eso está en obra. Terminado esa obra, que calculamos que va a ser para fin de 2023, debería ponerse un plazo perentorio obligatorio para el traslado de las industrias a la cuenca o su erradicación definitiva. En otros casos... ¿Alguna sanción? ¿Cómo es si no cumple? Sí, claro, digamos, las industrias se fiscalizan y se sancionan, digamos, si sus efluentes son, digamos, encontrados fuera de la norma. Ahora, lo cierto es que lo que hay que cambiar es el proceso... que se sancionan, digamos. El tema es el proceso productivo que hay que modificar, porque eso, digamos, fluctúa. Hay momentos en los cuales pueden estar haciendo efluentes que están fuera de norma y hay momentos que sí. Lo que hay que modificar en todos los casos de las industrias que tienen procesos ambientales complejos es modificar su sistema productivo y ordenar el sistema. El polo petroquímico de Dock Sud, que fue otro de los temas, digamos, que estuvo tratado y su ordenamiento del puerto, del polo petroquímico, fue ordenado por la Corte, hace 2 meses se terminó ese proceso. Hoy está el polo petroquímico habiendo cumplido lo que la Corte había señalado, su ordenamiento territorial. Bien. Se erradicaron algunas industrias y otras están dentro del polo funcionando dentro de los parámetros. Hagamos un punto acá que lo quiero escuchar a Andrés sobre esto. Varias cosas. Primero, por supuesto, reivindicar el trabajo que realizan las cooperativas. 12 años trabajando en el Riachuelo es algo no es para todo el muy mundo. importante. No. Lo realizan las cooperativas, también lo hace la ciudad de Buenos Aires, por eso hay que ser absolutamente justos. El borde de la ciudad lo hace la Dirección de Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires y en esto quiero nombrarlo a Javier García Lorrio, que hace ya una década que está con ese tema, con su equipo. Y me parece que eso es importante. Respecto de las cuestiones que se están mencionando, a ver, el polo petroquímico de Dock Sud, honestamente, digamos, es uno de los temas. Nosotros siempre le venimos pidiendo a la CUMAR que sea el líder del proceso de la cuenca. Si la CUMAR es un organismo interjurisdiccional que junta a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Estado. En un país federal es difícil eso, pero a la CUMAR le dieron una ley realmente que en su momento Musi, que era el director de ACUMAR, dijo, bueno, pero le dijo a Lorenzetti, yo soy el gobernador de la cuenca. Sí, es el gobernador de la cuenca, le dijo, porque tiene facultades inclusive hasta por encima de los gobiernos. Bueno, para eso tiene esas facultades para liderar procesos regionales. El polo petroquímico fue uno de esos. En su momento se decidió hacer una reestructuración del polo y se hizo una reestructuración del polo, se convirtió en un polo industrial para almacenar combustibles, se dejaron algunas industrias adentro y se dejó mucha gente adentro. Porque la gente del barrio Ports tiene casas en el polo y no está sujeta a relocalización ni está saliendo. Contanos un poco qué pasa ahí para todos los que no conocemos. El polo petroquímico de Dock Sud es el inicio prácticamente de la causa Mendoza. Es de ahí donde surgieron. Con el estudio que hizo la JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa, se detectó que el 50% de los chicos que vivían en la villa tenían la enfermedad de plomo en sangre. A partir de ahí, con los hijos de Mari Brites y toda la gente que trabajó, lo que se llevó es ese caso a la Corte. Bueno, esa situación de hoy tener un parque industrial, un polo industrial de tanta magnitud, a muy poquitos metros de la ciudad de la Casa Rosada, como se dice, es una situación compleja y hay gente viviendo adentro. Pero además, la Corte no solo dijo reordenemos el polo, relocalicemos progresivamente el polo, y de eso no hay nada. No hay nada, y te pregunto una cosa. ¿Abren nuevas industrias ahí? ¿Se controla, digamos, eso? ¿Una habilitación, por ejemplo, a una industria o no? Sí, totalmente. Y en esto no coincido con Andrés. El polo petroquímico, primero, no vive gente dentro del polo. La gente vive en el barrio de Villa Inflamable, que está lindero al polo. El barrio de Villa Inflamable está siendo objeto de una reconfiguración total
digamos, con un saneamiento del barrio. Hay una propuesta elevada a la justicia, aprobada y autorizada por la justicia, y estamos trabajando en esa línea. El polo petroquímico se ordenó en base al lineamiento de la justicia. Por eso digo, hace 2 meses atrás cumplimos con el ordenamiento territorial del polo, que en nuestra gestión nos tocó simplemente, digamos, terminar un proceso que arrancó hace muchos años. Digo, una política de Estado vinculada a ese tema en particular. Ahora, a las industrias que están en el polo, a las actividades productivas, a las actividades que se realizan en el polo, hay que fiscalizarlas diariamente. De la misma manera que cualquier actividad que uno en un momento le da el apto ambiental, luego la tiene que fiscalizar permanente. Entonces, la fiscalización es permanente, la fiscalización es de manera sistémica y permanente. La readecuación para que el funcionamiento de las actividades productivas cumpla con los parámetros ambientales y sobre todo en materia de vuelco y en materia de emanaciones, es un trabajo en particular. Son 2 cosas, digamos, distintas. Y luego, el saneamiento de la cuenca y el saneamiento del río es un proceso que requiere otras políticas, otras infraestructuras, otros trabajos que llevan muchos años, porque ustedes ponían ejemplo el Támesis, hace 40 años que está Londres saneando el Támesis. Los saneamientos no se producen en 5 años ni en una década. Por lo tanto, son políticas públicas, políticas de Estado sostenidas durante mucho tiempo. Pregunto desde la ignorancia, el agua del río, él decía, es agua estancada, que no corre. ¿Mejoró eso en nuestro algo? río tiene la particularidad que, coincido con Andrés en esto, un río muy particular, un río de llanura, un río que no tiene escorrentía, un río que además tiene la sudestada del Río de la Plata. Nuestro río tiene subidas y bajadas. Por momentos, si uno mira y observa las barreras flotantes para recibir los sobrenadantes que vienen, por momentos la barrera está panseada hacia el río y por momentos al revés, producto del flujo y reflujo del río. Por lo tanto, tiene una dificultad muy particular el riachuelo, digamos, en relación a otros ejemplos que uno puede buscar imitar. Por lo tanto, hay que tener políticas concretas en cuanto al río. Del río se sacaron todos los buques hundidos. Hoy solamente quedan 3 cascos que están en astilleros, digamos, pero los más de 80 barcos, los cascos hundidos, con todos los contaminantes que eso implicaba, fueron removidos en su totalidad. Hoy no hay buques hundidos. Se removieron, las chicas lo decían, se removieron autos hundidos, se removieron todo tipo de desechos que durante décadas se volcaron en el río, hasta que llegó un punto en el cual hoy hay una discusión, y creo que en esto Andrés, como parte de la FAN y el cuerpo colegiado, hay una discusión de si es o no correcto remover los lodos y remover, digamos, los barros del fondo. Por lo tanto, en algún momento tendremos que, como política de Estado, discutir qué hacer con eso. Pero es cierto que tenemos que primero terminar, entendemos, las obras de infraestructuras centrales para que no sigan llegando desechos y vuelcos al río que lo contaminen. El 80% son desechos cloacales. O sea, el 80% de la contaminación son desechos orgánicos cloacales. Sí. Dice Andrés que no. No, sí, por supuesto, estamos hablando de volumen. El volumen claramente son desechos cloacales. El problema es que los desechos industriales, si le pusiéramos el mismo volumen, sería una bomba atómica. Entonces, los desechos industriales tienen menos volumen, pero son tan importantes como eso. Entonces, su impacto ambiental. Claro, por supuesto, porque son los que impactan fundamentalmente la salud, el cromo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que yo digo es, más allá de la discusión sobre el polo petroquímico, que nosotros ya la hemos manifestado muchísimas veces en la Corte y que es un proceso que lo venimos discutiendo de hace muchos gobiernos atrás, me parece que todo el esfuerzo de la política digamos, de control industrial tiene que venir acompañado por instrumentos adecuados de control. Sanciones, pero normas adecuadas. Porque si yo a las industrias les permito tirar todo lo vertido que quieren tirar, en la medida que lo diluyan en agua, al riachuelo no lo vamos a ayudar nunca, porque el riachuelo lo tenés que ayudar. Entonces, el paradigma central del control es al revés. No es ver qué pueden tirar las industrias para yo después ver cómo el río está. ¿Qué tipo de industrias tiran hoy? No se le permite, a ver, también para aclarar, digo, en esto tenemos una discusión técnica en relación, digamos, a una resolución que son las que marca los parámetros que pueden ser volcados, que fue corregida a fines del año 2019, que nosotros cuando llegamos a la gestión la publicamos porque ya estaba aprobada por el último consejo directivo de la CUMAR de la gestión anterior. Pero no estaba aprobada por el juez todavía. Había todo un proceso que ustedes aceleraron y aprobaron una resolución súper cuestionada realmente, que tenía la docena sucia adentro. Digamos, nada más, te lo quiero decir porque... Por eso, Andrés, como tomamos la propuesta del cuerpo colegiado, este año se hizo un proceso participativo
un proceso que llevó 9 meses participativo, en el cual de hecho estuvieron ustedes participando e invitados a hacerlo, para rever justamente esa norma, la resolución 283, que es la que establece cuáles son los parámetros ¿Cuántos desechos pueden volcar de vuelco río? que se pueden volcar, y que los que exceden esos parámetros tienen sanciones, tienen multas que pueden llegar a la clausura o a la clausura definitiva. Ahora, en paralelo con eso, lo que decía, hay que trabajar fuertemente en la readecuación de toda esa actividad productiva para que los parámetros en los cuales se trabajan cumplan con la normativa ambiental. Normativa ambiental que también, como en cualquier sociedad que va avanzando en materia ambiental, es progresivo el cómo uno va ajustando, digamos, los criterios ambientales. Las normas ambientales se van ajustando a medida que se van cumpliendo procesos. ¿Por qué no estamos hablando de esto en campaña electoral? ¿Hablando de qué? De la limpieza de Riachuelo, del polo petroquímico. Mirá, te diría que serán... No, son parte del gobierno, digamos. Sí, obviamente. A ver, lo que hablamos, lo hablamos en los medios, entonces es una buena discusión para los medios. De hecho, yo estoy acá, me invitaron y acá estamos. Daniel, y estamos pero no se ve en la siempre... agenda pública. No está en la agenda pública. Definitivamente, claramente no está en la agenda pública. Es más, hubo todo un movimiento hace unos meses de un montón de personas vinculadas al tema ambiental, académico, etcétera, pidiendo un cupo del tema ambiental en los debates. Por acá supuesto, lo cumplimos el fuego amigo. Perfecto. Por supuesto nos dimos el lujo de escuchar a algún candidato negar lo evidente, pero no está el tema no está. Y cuando hablamos de no está, y cuando decimos política de Estado, es cierto, la CUMAR es el organismo responsable para llevar adelante esto, pero esto no está en el Parlamento, no está en la legislatura de la ciudad, no está en ningún lado. ¿Por qué? Porque, bueno, el Riachuelo sigue siendo una nota de color, sigue siendo el espanto, digamos. A ver, sigue siendo la imagen de los chicos, un día que no tenemos nota y vamos a hacer la nota de color. Bueno, y quiero ir ahí y después con ustedes dos, por eso. Bajémoslo a la tierra, más allá de las personas que viven cerca, que no hay nada que explicarles, pero nos están viendo del otro lado muchísimas personas y dicen, bueno, a mí ¿por qué me tiene que importar que mejore ya el Riachuelo? ¿Por qué me tiene que importar esto que están discutiendo en Fuego Amigo? Primero porque es un eje que vertebra el área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, el Riachuelo tiene la desgracia en un país federal de dividir una jurisdicción de otra. Entonces es el lugar de nadie. En otros países los ríos pasan, o en los países unitarios, digamos, no hay divisiones de jurisdicción, o en otros países pasa por el medio de una ciudad y tiene otra suerte. Pero acá la historia de los ríos, históricamente ha sido esa, ha sido el lugar de los desechos. Es desde las leyes de Indias que venimos con estos temas. Entonces, el punto es llamarnos la atención de por qué tiene que mejorar el Riachuelo, porque es una situación que no puede seguir así. Es una cloaca a cielo abierto, es un lugar en donde es fácil y gratis tirar los residuos y los costos los paga la sociedad. Primero, las personas en situación de vulnerabilidad. Y por supuesto el Estado, que se tiene que hacer cargo de todo esto con todos los millones que sale. ¿Hay datos oficiales sobre cuánta gente se pudo haber enfermado o se enfermó por estar en contacto con el Riachuelo, por vivir cerca? ¿Se sabe o no hay cifras? Datos de enfermedad no hay. Lo que hay es personas en situación de vulnerabilidad. Están más o menos aproximadamente en zona crítica 1.200.000 personas. Y de ahí, bueno, por supuesto, las estadísticas que se han hecho con los estudios de salud pública que hace la CUMAR van sacando, digamos, los marcadores. Pero no hay una estadística de cuánta gente se enfermó. Nosotros eso lo hicimos junto con el Defensor del Pueblo de la Nación. En la primera vez que presentamos el informe, le pedimos a la anterior, estamos hablando de la época de Kirchner como presidente, estaba Ginés González García, y le contestó al Defensor del Pueblo que esa no era una ocupación del Ministerio de Salud, sino que lo tenía que hacer el organismo de la cuenca. Se lo sacan de encima. Sí, el tema de salud es un tema complejo. ¿Por qué? Porque claramente trae responsabilidad y puede llegar a ser abandono de persona, incumplimiento de deberes funcionario público, etcétera, y siempre se esquiva eso. Pero con el andar del fallo Mendoza cambió la cosa y se han hecho estudios y se han trabajado y se ha avanzado en ese sentido. Ahora quiero volver a la pregunta de qué es el río, por qué el río es importante, y te quiero preguntar a vos, Carmen, ¿qué es el río para vos? Y si, digamos, imaginás un río, no sé, más sano que ahora. Debería ser más sano. Lleva tiempo, supongo que va a llevar un tiempo, pero... ¿Y qué es el río para vos, digamos, en tu vida, en tu interacción? ¿Por qué para vos es importante? Es importante porque es donde corre el agua, donde corre vida. Eso tiene que normalizarse, tiene que estar bien. Ya no hay barcos, antes habían barcos que contaminaban
animales muertos. Ahora tendría que estar un poco mejor. ¿Y vos? Bueno, pienso lo mismo que la compañera, que hay, digamos, hay vida ahí en el riachuelo, hay tortugas, existen todavía las tortugas ahí. Hay unas tortugas. ¿Hay animales? Sí, hay tortugas. Claro, eso, Hay no me tortugas. imagino animales en el riachuelo. ¿Qué Sí, ves? hay tortugas. Sí, están las tortugas, nutrias, pero bueno... Pobres nutrias. Pero ellas están ya en su hábitat, están acostumbradas a eso. Sería lindo que se mejore, porque se puede también explotar, digamos, ya turísticamente también. ¿Nutrias, tortugas, algún animal más que vean así habitualmente? Ratas. Eso es. Gabriela, ¿y ustedes que están diariamente ahí limpiando el río, qué ven de la gente que vive todavía en esos lugares? ¿Qué vemos de la gente que vive ahí? ¿Cómo vive la gente que está ahí? En la parte donde nosotros estamos ya no están viviendo en la orilla. Hubo un tiempo que sé que había gente que... No, es verdad. Hay una parejita que vive abajo en el riachuelo. Pero es mala la condición de vida. ¿Y el olor del agua? Terrible. ¿Es terrible? O sea, para ustedes, hay por una ejemplo, lancha ¿están trabajando que ahí? pasa, creo que una vez por día, de vez en cuando, hay una lancha que pasa como arrastrando, como decía, que mueve el barro. Cuando pasa la lancha es una cloaca. ¿Olor a cloaca hay? Sí. Sí, a cloaca Sí. y bueno, y a lo fluido que sale de las fábricas. De las fábricas que están ahí. Las industrias contaminantes. ¿Hay cerca fábricas? Daniel, te quiero hacer una pregunta. Sí, hay varias fábricas que están ahí Tenemos cerca. Adesa, ahí nomás. Si todo funciona, digamos, si Septiembre. estas políticas que están llevando adelante de Acumar, que vos estás relatando y que relataste al principio del programa, funcionan, ¿en cuánto tiempo queda saneado el riachuelo? Te vuelvo a decir, a mí me parece que este tipo de políticas no tienen un tiempo, no tienen un plazo previo. Tenemos que asumir que tenemos una política de Estado que tenemos que sostener durante décadas. ¿Pero cuánto puede tardar? Lo que sí tiene tiempos, por eso digo, lo que sí puede uno identificar con tiempos concretos es la culminación de las obras, y en todo caso la discusión fructífera sería cuáles son las obras prioritarias, dónde ponemos el eje y cuáles son las obras que se están ejecutando y que se sigan ejecutando aún con los cambios de gobierno. Bueno, para que los no haya... ciudadanos que están mirando, la prioridad pueden apoyar una cosa, otra se escucha poco en la agenda pública, importa más, bueno, ¿cuándo vamos a tener un riachuelo que no esté así de contaminado, que no tenga olor a cloaca? Mirá, a partir de la puesta en marcha del sistema riachuelo, que intercepta todos los pluviales de la ciudad autónoma, a partir del traslado del mercado de Hacienda, como te comentaba, de Liniers, a partir de la puesta en marcha del Parque Industrial Curtidor en Lanús, a partir de la extensión de las redes de servicio de saneamiento cloacal en Fiorito, en Loma de Zamora y en La Cuba, en Lanús. Con esas obras, solamente con ese recorte de obras, el estado de situación va a ser mucho mejor, porque ya no va a haber desechos cloacales al río, que es en gran parte, digamos, lo que ellas como vecinas de la zona te dicen, y que es lo que cualquiera que vaya es indiscutible. Está, digamos, contaminado por desechos cloacales y tiene ese olor característico, porque además es muy estanco el río. Luego, continuando con la política de fiscalización de los vertidos industriales, que los vertidos industriales estén dentro de los parámetros permisibles, los parámetros que tengan una normativa que de a poco vaya ajustando esa calidad, vamos a ir avanzando entonces una mejora más profunda. Después tendremos otras discusiones, como te decía, si la remoción o no de los barros. Entonces, también habría que identificar qué significa el saneamiento. Nosotros tenemos un objetivo puesto que es el uso 4, lo que se llama uso 4 técnicamente. Bajándolo es que se pueda utilizar el río para actividades deportivas, para navegación deportiva. Eso para significa el para saneamiento. Poder tener... Esa es una primera etapa. O sea, digo, el saneamiento, por eso te digo que hay discusiones que la verdad que no tiene sentido dar. Y por ejemplo, transporte a la ciudad, si la promesa de María Julia de tomar agua del riachuelo. Claro, y la verdad que no, nadie en su sano juicio te puede decir en cuántos años o quién va a tomar agua del riachuelo. ¿Y lo tienen como un proyecto, digamos, a corto o mediano plazo que pueda funcionar para transportar gente?
Mirá, hoy está en evaluación la posibilidad de pensar en una navegación recreativa. Lo cierto es que para poder hacerlo con seguridad tenemos que llegar al uso 4 de la calidad del agua. Por eso digo que una cosa está asociada a la otra. Hoy la navegación está prohibida, la navegación solamente hoy la puede hacer la prefectura, la CUMAR y los equipos de limpieza de la CUMAR y de la Ciudad Autónoma. En algún momento se pueden hacer algunas actividades particulares, conmemorativas, te diría yo, las remadas que se hacen, digamos, o el bote, digamos, que sigue por debajo del transbordador haciendo el cruce de la isla Maciel a la Boca, digamos, pero es muy acotado. Cuando uno piensa en abrir, como está planteando la navegabilidad, hay que tomar ciertos otros recaudos que en algún momento se va a poder hacer. Hay que avanzar en estas obras. Espero vivir para verlo. A ver, Andrés. Perdón, una cosita más, Andrés. Porque en materia de salud, también en materia de salud, si bien la Autoridad de Cuenca no es un efector de salud, la Autoridad de Cuenca sí tiene roles, digamos, en la salud de la población. Por un lado, identificar las problemáticas de salud y las problemáticas de las patologías socioambientales sanitarias. Pero también la Autoridad de Cuenca tenemos 16 unidades sanitarias ambientales en los municipios. Se construyó el hospital de Cañuelas, el hospital de Cuenca Alta, lo construyó la CUMAR. Se hace, digamos, un trabajo sistémico de contralor de la calidad del agua, de la calidad de los vertidos y de los efluentes, que hoy, obviamente, no nos gustan los resultados que arrojan, pero hoy se sabe qué es lo que pasa. Hace 10 años no se sabía, no se contaba con esa información. Por lo tanto, se puede empezar a direccionar, digamos, las políticas sanitarias. Hay 386 personas identificadas con plombemia y con seguimiento del sistema sanitario para su sanidad. Hay, digamos, acciones concretas, efectivas, puntuales, que es una a una, que es con cada familia, con cada afectado, que no son, obviamente, visibles a simple vista, que tienen que ser parte, digamos, de este proceso multifacético que se hace y que todos los días lo hacemos. Como trabajan ellas todos los días en las márgenes, trabajamos desde el organismo en todas estas tareas y funciones. Falta mucho, sí, coincido, falta mucho, pero hay una política que va encaminándose a sanear en algún momento, digamos, de manera gradual, esta cuenca, que tiene además otras problemáticas que no hemos ni hablado. Y Bien. te tiro algún tema. Hagamos un punto acá. Agroecología en la Cuenca Alta, por ejemplo. A ver. Cuando nosotros llevamos el caso a la Corte, la verdad no imaginábamos hablar, que en un tiempo más adelante hubiéramos estado hablando de saneamiento, digamos, cloacal, de control industrial, etcétera. Era una idea de ver si se podía movilizar el caso. Pero tampoco imaginábamos que a 13 años todavía teníamos tanto trecho por recorrer. Es una situación difícil en ese sentido. Por eso yo lo que creo es que cuando hablemos del saneamiento del riachuelo, y esto me parece que tiene que ser algo que tenemos que entender, no lo tenemos que confundir con una obra pública. Es decir, que cuando AISA termine el colector margen izquierdo, hagamos el desvío bajo Costanera, pase, digamos, los efluentes vayan a la planta y después se tiren al río de la Plata, no digamos saneamiento terminado, porque el agua va a oler mejor. Esa es una parte, porque si eso empieza a, digamos, a establecerse en la sociedad, que como el riachuelo huele mejor, ya está saneado. Y no es así, porque después tenemos que asegurar la calidad de vida de la población que vive alrededor, controlar las industrias y todo este tipo de cuestiones que estamos hablando ahora. Y un elemento que me parece central también, cuando hablamos del uso 4, el uso 4 es la condición de uso del agua sin contacto directo, recreativo sin contacto directo. Si yo no la voy a poder tocar el agua, pero eso que puede ser válido para la cuenca media, de Loma de Zamora para abajo, digamos, hasta la desembocadura, en la cuenca alta no. Porque la cuenca alta, con esfuerzos más importantes, podemos estar controlando y teniendo otros usos y que la gente tenga otros usos del agua. Entonces, esto de emblocar en el uso 4 está muy acomodado a ciertas cuestiones que no vamos a discutir acá, pero no es el único uso posible para el riachuelo. Bien, nos tenemos que ir un corte. Perdón, Mayra, que te corté, pero nos tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, tengo varias preguntas, pero una de ellas es para los dos. ¿Qué pasa si me baño en el riachuelo? ¿Qué me puede pasar? Pero lo responden después del corte. Bueno, minutos finales de Fuego Amigos. Se viene el momento de las reflexiones finales, pero quiero que en la reflexión final incluyas qué pasa si me meto en el riachuelo.
Bueno, yo no me metí en el riachuelo, pero cuando navego se me ocurre tocar el agua y, bueno, en distintos lugares de la cuenca, digamos, no está bien. La situación te sale con olor de hidrocarburo, con cualquier cosa. El riachuelo hoy es una cloaca, es así básicamente, es como está y hay que mejorarlo. Yo creo que cuando miremos lo que está pasando a nivel internacional, a nivel mundial, nos hablan de mejorar la cuestión del cambio climático. Bueno, eso hay que bajarlo a tierra en cada uno de los lugares. En la Argentina, una de las partes de luchar contra el cambio climático es mejorar la situación ambiental, mejorar la situación social de las personas en situación de vulnerabilidad. El riachuelo es eso, básicamente es eso, es el desafío que tenemos. La Corte lo planteó en el año 2008, después de un gran esfuerzo de vecinos por llevar el caso adelante. Se están invirtiendo muchísimos millones de dólares, muchísimos millones de pesos en obras de infraestructura muy necesarias. Entonces yo creo que como sociedad nos tenemos que plantear que este es uno de los desafíos que tenemos que avanzar, porque por más que le demos la espalda al río, el río está en una situación muy crítica y nos está llevando muchos recursos. El desafío es, además, que las autoridades acierten y que sepan escuchar, que me parece que eso ha sido complejo en todos estos años. Por eso nunca hablé de una gestión, hablo de un proceso. El riachuelo, coincido en eso, no se sanea de un año para el otro, sino que lleva tiempo, como todos los temas ambientales. Siempre decimos, somos maratonistas, no corredores de 100 metros. Bien, Daniel. Bueno, a ver, sin duda alguna enfermedad cutánea podría llegar a tener, digamos, no está en condiciones... ¿No se me cae el brazo? No, tampoco te va a pasar lo que le pasa a los Simpsons, pero lo cierto es que no está en condiciones, digamos, de ser utilizado para nadar en el río. Hay que trabajar mucho, por eso digo, el primer escalón para nosotros sería el uso 4, las actividades que se puedan hacer sin contacto. Después llegarán las actividades con contacto posiblemente, si se sostienen, como dice Andrés, en eso coincido, políticas públicas de muchos años sostenidas. En el caso de quienes somos funcionarios nos toca hacernos cargo de la gestión que nos toca, por lo tanto la película no empieza cuando nosotros llegamos, es un capítulo de la serie, tenemos que rendir cuentas por lo que nos toca hacer en la etapa que nos toca. Por eso nosotros dijimos, cuando nos tocó asumir esta responsabilidad, poner un plan de gestión para avanzar en un plan de saneamiento integral que tiene muchas acciones, tratar de avanzar en el tiempo que nos toca lo más que se pueda en este sentido, y le tocará seguramente a otras funcionarias seguir trabajando en esto. Pero la sociedad, y en esto también coincido con Andrés, tiene que ser parte de este cambio, de este proceso del saneamiento de la cuenca, y sin duda el Estado tiene un rol fundamental, porque tiene que también atacar las desigualdades que significa vivir en un lugar tan complejo como es la cuenca Matanza-Riachuelo. Bien, chicas, tenemos pocos segundos, pero me gustaría una mirada final cortita de lo que quieran decir. Sí, bueno, más o menos te quería agregar algo más sobre el tema de actividades que se hace hoy día ahí al margen del riachuelo, de que los vecinos por ahí ocupan ese espacio para salir a caminar, para correr, para andar en bici con los chicos. Yo personalmente he llevado a mis hijos a andar en bici ahí, y eso de que no se te va a caer el brazo, no, porque por ahí hay una pelota y nosotros por ahí lo agarramos, lo desinfectamos por supuesto, así que bien. Veo que ha mejorado bastante, sí, o sea, sí, se mejoró. Bueno, una luz de esperanza, muy breve, que se nos va el programa. Mucho más se avanzó, está más transitable el lugar. Y querías mandarle saludo a alguien. A Héctor Alfonso. A Héctor Alfonso. Que fue el que me recomendó, porque él no se encuentra bien, que cerca. No podía venir. Y sí, no yo también agregar, bueno, a todos mis compañeros de todas las cooperativas que forman esto. Saludamos y le agradecemos a las cooperativas por el laburo que hacen hace tanto tiempo. Gracias Daniel, gracias Andrés por estar en Fuego Amigo, y gracias también por el respeto en el cual hablaron, con posiciones a veces encontradas, a veces con puntos de acuerdo, pero todos trabajando por el riachuelo. Nosotros nos tenemos que ir. Esperemos que Schurman, mejorate por favor, mira, me voy a ir al Jimmy sola esta vez. Mañana nos reencontramos a las 11 de la noche con otro gran programa. Chau.